Buenos días, muchachos. Buena hora para comenzar. Vamos a continuar aquí con ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios aquí de resistencia, de circuitos, serie, paralelo, potencia, y vamos a ir avanzando en este tema. Entonces, si se acuerdan, la clase pasada estuvimos repasando circuitos en serie, en paralelo, hablamos de la resistencia, hicimos varios ejercicios, hablamos de, por ejemplo, un circuito muy simple que es un circuito de una resistencia y un LED. Eh, y hablamos de cómo conectarlo, qué es lo que se hace, por qué se queman los LEDs si no tienen una resistencia. Hablábamos de cómo se conectan resistencia en serie, en paralelo. Hablamos de que en una resistencia en serie, la misma corriente que fluye por la resistencia 1, ¿sí?, es la misma corriente que fluye por la resistencia 2. Son iguales porque es el único camino que tiene las cargas para propagarse. Entonces, el factor común en la resistencia en serie es la corriente, pero hay una diferencia de voltaje, una caída de voltaje diferente en cada una de ellas. Cuando uno escribe en los circuitos de esta forma, puede escribir la resistencia equivalente así, de esta forma. Resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Porque la caída de voltaje en cada resistencia es una componente del voltaje total, del voltaje que suministra la batería. Entonces, la suma de las caídas de voltaje debe ser igual al voltaje de la batería. En un caso ideal, cuando no hay pérdidas, cuando la resistencia de la batería es cero, pero en el caso ideal es así. Para el caso de resistencia en paralelo, es diferente. En casos diferentes de resistencia en paralelo, ustedes tienen una diferencia de potencial aquí, la cual es conectada a dos caminos distintos de resistencias, en este caso. Entonces, la corriente tiene dos opciones para fluir. O bien fluye por acá, en esta corriente 1, o bien por acá, en esta corriente 2. Entonces, en el caso de serie, la corriente era igual en ambas resistencias. Aquí ya no. Aquí tiene dos caminos distintos, pero lo que sí es igual es el voltaje. Fíjense que los dos extremos de las baterías de R1 y de R2 están conectadas al mismo punto, al más. Y por el otro lado, la parte negativa está conectada a los mismos puntos. Es un cable lo que los une, A y a B. Entonces, lo que es constante aquí es el voltaje. Y la corriente es la que se debe distribuir. Entonces, si yo escribo la corriente como una suma de corrientes y sé que el voltaje es común, puedo escribir 1 entre resistencia equivalente, puedo sacar acá esto como factor común, y decir que 1 entre resistencia equivalente es la suma de 1 entre R1, o de RI, perdón, son las resistencias individuales. Después hablamos de la potencia, cómo escribir potencia, que es energía por unidad de tiempo, en términos de voltajes, de resistencias. ¿Qué es esto? Hoy vamos a ocupar esta ecuación. Eh, Uno puede escribir dependiendo de lo que tengamos en el problema, si es corriente, si es voltaje, si es resistencia. Aquí hay diferentes combinaciones. Podemos calcular la potencia. Hablamos de los circuitos RC. Vimos que la ecuación característica del circuito RC es que la corriente es una función temporal. Tiene unos parámetros iniciales, que es este Q entre RC, pero tiene un decaimiento exponencial con el tiempo. Y eso fue exactamente lo que vimos en el experimento. Vimos que la corriente va cayendo, va decreciendo, y la forma de decrecer es una función exponencial. Después hicimos este ejercicio, ¿se acuerdan? Eh, Ahí tuvimos que hacer algunos cálculos ahí interesantes. Primero dijimos, ok, resistencia
el objetivo de aquí era tenemos que encontrar el valor de R1 para que la resistencia total fuera R0. Y eso es como bien contraintuitivo, porque tú tienes un arreglo de resistencias que ya tiene un R0 y quieres hacer que todas las resistencias juntas tengan un valor de R0. Es como raro, pero sí se puede hacer. Ya lo hicimos en la clase pasada. Y la idea fue bien sencilla. Primero dijimos, estas dos resistencias están en serie, estas dos. Luego se forma una resistencia en serie con una en paralelo. Queda un circuito así. Más o menos algo así. Después, estas resistencias estaban en paralelo. Quedaron dos resistencias en serie. Y ahí calculamos el final con la resistencia total. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. Hoy vamos a hacer un ejercicio más o menos parecido. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, una resistencia R se conecta entre los terminales A y B del circuito de la figura. Calcule el valor de la resistencia R, esta, tal que la potencia disipada en el circuito sea máxima. La potencia disipada en la resistencia R sea máxima. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a empezar a pensar cómo podemos resolverlo. La verdad es que siempre lo primero que tenemos que hacer es encontrar la resistencia equivalente. Fíjense, dice, vamos a calcular la potencia disipada del circuito para que sea máxima. Entonces, recordando las ecuaciones anteriores, nosotros vimos que la potencia la podemos escribir en términos de resistencias y de voltaje, que de hecho es lo que tenemos ahí, pero es la resistencia equivalente del circuito. Entonces voy a calcular primero la resistencia equivalente del circuito. ¿Ok? Bueno, entonces esto está sencillo. Vamos a, vamos a ver acá un dibujito. De hecho, aquí mira. ¿Cómo podemos calcular la resistencia equivalente de este circuito? Resistencia equivalente, ¿quién sería? Vamos a analizar el circuito. Vamos a analizar este circuito. Fíjense que primero hay una resistencia aquí que está en serie, con dos que están en serie y una que está en paralelo. Entonces, ¿qué les parece si primero escribimos las resistencias que están en serie como una resistencia equivalente? RA. Entonces, vamos a hacer este circuito. Vamos a dibujarlo aquí. Era algo así, ¿cierto? Y los valores son 10, 15, 10 y R. 10, 15, 10 y R. Vale. Entonces, primero voy a hacer una simplificación del sistema. Hacerlo de esta forma. Desde 10 ohms, 10 ohms. Y esta resistencia, fíjense que viene de una resistencia de 15 ohms y una de resistencia R, que están en serie. Entonces, esta resistencia RA, le vamos a poner RA, como están en serie, es 15 ohms más R. ¿Ok? Ahora voy a hacer otra abstracción del sistema. Tengo mi fuente de voltaje, tengo mi resistencia de 10 ohms y tengo dos resistencias
en paralelo. Esas las quiero convertir en una sola. Esta es de 10 ohms. Y esta es R, vamos a ponerle RB. Y 1 entre RB, yo sé que 1 entre RB sería 1 entre 10 ohms, que es esta de acá, que es esta de aquí, aquí, más 1 entre RA, pero RA es 15 ohms más R. Entonces esto es igual a 10 ohms por 15 ohms más R entre 15 ohms más R más 10 ohms. Entonces 1 entre RB. Por lo tanto, RB es 10 ohms por 15 ohms. No, por 15 ohms más R entre 25 ohms más R. Ese es nuestro RB. Y ya está casi listo todo. Ahora que ya sé cuánto vale RB, ya está muy fácil sumar la última resistencia porque es una resistencia en serie. Entonces ya puedo escribir directamente mi resistencia equivalente. Mi resistencia equivalente sería 10 ohms más RB, ¿cierto? Porque esto viene de este circuito, de este aquí. ¿Ok? Y entonces puedo escribir ya directamente cuánto vale RB. Y esto sería 10 ohms más 10 ohms por 15 ohms más R entre 25 ohms más R. Fíjense acá lo que hice acá entre estas dos ecuaciones. Fíjense que una es el inverso de la otra. Entonces, aquí en la ecuación de arriba, el denominador pasó a ser el numerador y viceversa. ¿Ok? Ahora, podemos abstraer un poquito más esta ecuación. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí esta suma. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Vamos a hacerlo igual a. Lo que voy a hacer es que voy a poner todo con el mismo denominador. 25 ohms más R. Pongo el 10 ohms. ¿Y qué le falta a 10 ohms para que dividido por esto sea 10 ohms? Pues multiplicarlo por el denominador. Entonces 25 ohms más R. Y la otra parte más 10 ohms por 15 ohms más R. Ujú. Sí. Fíjense que hay un factor común que es el 10 ohms. Entonces puedo sacarlo. 10 ohms 10 ohms entre 25 ohms más R. Esto es factor común de 25 ohms más R más 15 ohms más R.
Y esto es lo mismo que 10 ohms entre 25 ohms más R por 40 ohms más 2R. ¿Todo bien? Y ahí está. Esa es nuestra resistencia equivalente. Bueno, si ya tenemos la resistencia equivalente, que es esta, ¿qué era lo que nos decía el problema? Lo que nos decía era, calcula la potencia. Calcula la potencia en la resistencia. Si se calcula la potencia en la resistencia, en todo el sistema, perdón, lo que tenemos que hacer es eh, encontrar la ecuación que gobierna la ley de la potencia. Y eso lo hacemos de manera muy sencilla. Potencia, recordamos, potencia es igual a, yo quiero algo que me relacione voltaje, que es lo que yo tengo, y resistencia. Y eso está muy sencillo, eso es voltaje al cuadrado entre resistencia. Y en este caso es la resistencia equivalente. Bien. Estoy usando esta ecuación. Y ya casi se acaba el problema. Casi estamos listos. Entonces, yo tengo, esto es igual a, ¿cuánto valía el voltaje en el circuito? En el circuito valía 120, 120 volts. Entonces sería 120 volts al cuadrado entre la resistencia equivalente por, eh, fíjense que está en el inverso, entonces sería 25 ohms más R entre, voy a hacer ahí la multiplicación, 400 ohms al cuadrado más 20R. Ya, eso es mi potencia. Ahora lo que yo quiero es encontrar el máximo. Quiero encontrar el máximo de la función. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el proceso para encontrar valores extremos en una función? Bueno, pues lo que hay que hacer es que hay que derivar, y cuando tú derivas e igualas a cero, buscas una solución que permita que esa derivada sea cero. Eh, Cuando tú solucionas el sistema, los valores que te dan la solución te dicen los extremos, sea un máximo, sea un mínimo. Bueno, hay valores, hay funciones eh, que no tienen máximos y mínimos globales, solamente máximos y mínimos locales. Y este va a ser el caso. Miren, vamos a hacer la derivada de P con respecto de R. Yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero encontrar cuál es el valor de R que me permite maximizar la función. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a calcular aquí la derivada con respecto de R de P.
Y eso voy a intentar que sea cero. Lo voy a intentar. Aquí no se va a poder, pero es el proceso que siempre hacemos. Entonces, la derivada de R de 120 volts al cuadrado por 25 ohms más R entre 400 ohms al cuadrado más 20R. Y esto es igual a, fíjense, es la derivada de una división, o bien también lo pueden ver como la derivada de un producto, pero uno de los productos es un inverso, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, la derivada yo puedo sacar la constante primero, 120 volts al cuadrado, y me queda una parte, que es el numerador, esta, y otra parte, que es el denominador. Está acá. Entonces, voy a hacer el numerador por la derivada del denominador, del otro factor, más bien dicho. Entonces sería en la parte de arriba, 25 ohms más R, por la derivada de 1 entre 400 ohms al cuadrado más 20R. Entonces, como es eh, un inverso, está 1 entre, significa que la parte de abajo está a la potencia menos 1, ¿ok? Entonces, me queda, si está a la menos 1, vamos a ponerlo a la menos 2, 400 ohms al cuadrado más 20R al cuadrado por un signo menos, porque el menos 1 baja, y por la derivada del argumento, que en este caso sería la derivada de 400 ohms al cuadrado más 20R con respecto de R es 20. Más el segundo término, la constante, por el denominador, que en este caso sería, ese no lo vamos a derivar el otro, por la derivada del numerador. Y la derivada del numerador, desde 25 ohms más R, es 1. Entonces queda así. Vamos a simplificar esta ecuación. Vamos a hacerlo aquí abajito. Es igual a, tomamos aquí el denominador al cuadrado. De hecho, primero la constante, me conviene. Eh, 120, 120 volts al cuadrado. El denominador al cuadrado por el primer factor, como ya tiene el denominador al cuadrado, queda igual. Me queda nada más 20 por 25 ohms más R, más el segundo, es el 100, de hecho este tiene un signo menos, perdón. El segundo que era el factor de constante, que ya lo tenemos afuera, pero me falta un componente del denominador, que sería 400 ohms al cuadrado más 20R. Fíjense bien por qué puse esto.
Este lo puse, este último eh, término, este de acá, porque fíjense que este acá no tiene el denominador al cuadrado. Fíjense que el denominador, aquí, este de aquí, no tiene el cuadrado. Yo lo estoy intentando poner como factor al cuadrado. Entonces, para que quede igual, para que se cumpla la igualdad, tengo que colocar ese factor. Y ahí se cumple la igualdad. Bueno, si tienen preguntas me dicen, ¿eh? Pero bueno, pienso que debe estar claro. Ok, y entonces esto es igual a 120 volts al cuadrado entre 400 ohms al cuadrado más 20 R cuadrado por 20 por 25 son 500 ohms, son menos 500 ohms más R. De hecho, tendría que ser ohms al cuadrado porque este 20 era 20 R más 400, perdón, más 20 R. Disculpa. De hecho, es menos 20 R. 400 ohms al cuadrado más 20 R. Entonces, con este se van. Y esto me queda 120 volts al cuadrado entre 400 ohms al cuadrado. Oh, ¿qué pasó? 400 ohms al cuadrado eh, más 20 R por 100 ohms cuadrado, pero fíjense que es negativo, porque es menos 500 más 400. Y esto nosotros queríamos que fuera igual a cero, pero eso no se puede cumplir. No se cumple porque fíjense que yo quiero ahora variar R, quiero encontrar qué valor de R me permite que sea cero. Y eso nunca va a pasar. Nunca va a ser cero. Si R vale cero, entonces esto tiene un valor, no sé, no es cierto cuál, pero un valor cualquiera y es negativo. Si R vale infinito, si ponemos una R muy, muy grande, entonces ahí eh, esto se acerca a cero. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Máximo, disculpen, máximo. Si R, a ver otra vez, si R se va a infinito, si R se va a infinito, entonces esta parte de arriba lleva cero, y si R es cero,
se tiene su máximo valor. ¿Qué pasa cuando lo evaluamos en cero? Vamos a calcular cuando R vale cero. ¿Cuánto vale? Sería 120 al cuadrado entre 400 ohms al cuadrado por menos 100 ohms al cuadrado. Vamos a calcularlo. Sería 120 entre 400 por 100. 3600. Y cuando R vale infinito, ¿cuánto nos da? Nos daría 120 120. Ah, no, pero sería 120 y luego abajo sería, esto va a infinito, entonces esto sería 0, 0 watts. Entonces, ¿qué era lo que nos preguntaba el problema? El problema decía, vamos a ver, dice, la potencia disipada en el circuito sea máxima. Determine el valor de esa potencia. Entonces, eh, la potencia es energía por unidad de tiempo. Es siempre decreciente en este sistema porque tiene un signo negativo. Entonces, la potencia máxima, valor absoluto, es cuando R vale 0. Y eso igual hace sentido, porque miren, igual hace sentido, porque si yo elimino esta resistencia, estoy disminuyendo la carga del sistema. Entonces, obviamente va a haber más energía. ¿Vale? Miren, el siguiente problema, el siguiente ejercicio no lo vamos a hacer porque necesitamos ver leyes de Kirchhoff y no vamos a alcanzar a ver ese tema por temas de tiempo. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer el siguiente. Bueno, ese también estaba Kirchhoff, pero vamos a hacer este, mira. Este es sencillo. De hecho, se lo podrían hacer ustedes ahí de tarea, pero vamos a hacerlo nosotros. Dice, ¿qué resistencias R se conectan en serie? Para un voltaje B dado, la combinación de resistencias disipa una potencia de 15 watts. ¿Qué potencia disipa si se conecta en paralelo el sistema? Está sencillo este problema. Vamos a verlo acá, usando lo mismo que hicimos hace rato. Entonces, lo primero es dibujemos el sistema. Entonces, aquí tenemos eh, tres resistencias.
Entonces la resistencia equivalente vale 3. Por lo tanto, la potencia del sistema un solo rato es cuadrado entre R equivalente. En este caso es voltaje al cuadrado de la potencia del sistema. Ahora lo que dice el problema es, esta es la potencia que tú tienes y vale 15 ohms, 15 watts, disculpa, 15 watts. Eh, vale 15 watts esto, si lo conectas en serie. Entonces, ¿qué pasa si ahora lo conectas en paralelo? ¿Será que vale lo mismo? Vamos a ver. Vamos a hacer el dibujo primero de cómo se vería el sistema si estuvieran en paralelo. Está muy feo. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿cuánto sería la resistencia equivalente aquí? Sería la suma de las resistencias I. Y esto sería 3 veces R. 1 entre R. ¿Cierto? Entonces la resistencia equivalente sería R entre 3. Y entonces la potencia del sistema sería voltaje al cuadrado entre la resistencia equivalente. Y esto es voltaje entre R, pero con un 3 acá arriba. Fíjense. Entonces voy a hacer una comparación entre la potencia que estaba acá arriba, esta, entre estas dos. Voy a escribir esto como 3 por 3 voltaje al cuadrado entre 3R. Es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Multipliqué por 3 y dividí entre 3. ¿Por qué hice eso? Porque fíjense que es la misma forma que tiene, eh, el denominador de arriba. De hecho, podemos ponerlo así. Ahí. Vamos a poner acá un 9. ¿Cierto? 3 por 3, 9. Y me queda esa comparación. O sea que una es 9 veces más grande.
9 veces más grande la potencia disipada por el circuito cuando se conecta en paralelo. Qué loco, ¿no? Qué loco cómo el mismo circuito conectado de diferentes maneras puede tener un comportamiento diferente. Como les decía la última vez, todas las conexiones que tenemos en las casas, las luminarias, los enchufes eléctricos, todo está conectado en paralelo, justamente para permitir esto, que la potencia disipada sea máxima, sea más grande. Además que hay otros problemas si estuviera en serie. Si estuviera en serie, eh, cuando ustedes conectan una ampolleta cualquiera, se pagaría todo lo demás. Y no es algo que queramos. Nosotros queremos hacer conexiones independientes. Y la única forma de hacerlo es conectar en paralelo. Ya, ¿y podemos calcular la potencia numéricamente? Sí, sí podemos. Dijimos que era 15 watts eh, esta parte de arriba. Entonces esto sería igual a 9 veces 15 watts, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? Y esto es igual a, vamos a calcular aquí, a ver, 9 por 15, 135. La potencia en paralelo son 135 watts. Fíjense, es mucho más grande, 9 veces más que la potencia en serie. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si todo bien, vamos a continuar el siguiente ejemplo, siguiente ejercicio. Ya. Aquí vamos a introducir un concepto del cual no hemos hablado, que se llama la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es exactamente lo mismo que el voltaje, es una diferencia de potencial, pero que es utilizada como, como una fuente de energía mecánica. Por ejemplo, para mover un motor, para mover, eh, no sé, un obturador, un actuador, cualquier cosa. Es una fuerza electromotriz que puede mover algo a través de la electricidad. Pero es lo mismo que un voltaje, es una fuente de voltaje. De hecho, pueden ver aquí en este diagrama que, que el símbolo que tiene en el circuito, es exactamente igual que el de una batería. Es lo mismo. Entonces, es la misma cosa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos este circuito que es una combinación de resistencias y de dos fuentes de voltaje y un dispositivo que se llama amperímetro, que es ese círculo con una A, que lo que hace es que mide corriente. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el valor de ese E, de ese voltaje E, de esa fuerza electromotriz, tal que la corriente que vea el amperímetro sea cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Miren, la corriente, siempre que tengamos una batería, siempre tiene que fluir de la parte positiva a la negativa. Siempre tiene que ocurrir eso. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a dibujar las corrientes. Tiene que haber una corriente que fluya por acá, hacia acá. Bueno, pero tiene que una corriente que fluya para acá, que le vamos a llamar corriente 1.
que es la corriente que corresponde la primera batería. Ahora, la fuerza electromotriz tiene que también generar una corriente que siempre siempre sale del positivo y busca ir a negativo. Vamos a llamarle I2. Se van a encontrar en este punto. Y a partir de ahí se van a combinar de alguna forma y va a haber una corriente hacia acá abajo que se llame I3. Después, en este punto, la corriente I3 se va a separar en dos. Una parte va a fluir para abajo, acá, 4, y la otra se va a ir para acá, I5. Y ahí está el punto que nosotros queríamos. Nosotros queremos que la corriente I5 sea cero. Si yo quiero que, vamos a pasar acá, bueno, quizá lo puedo hacer aquí. Si yo quiero em, que la corriente 5 sea cero, la única opción que yo tengo es que, entre este punto y este punto, ¿sí? Entre este punto y este punto, que la diferencia de potencial sea cero. Solamente puedo lograrlo si es cero. Entonces, vamos a ver cuál es el voltaje que estamos suministrando. Fíjense, está conectado acá al, al, a la fuente de 10 volts. Y entonces voy a hacer una ecuación para esas corrientes. ¿Cuál es la, cuál es la caída de voltaje o la ecuación más bien para el voltaje que gobierna la corriente 1? La fuente de voltaje me está dando 10 volts para la corriente 1, fíjense muy bien. Tiene que ser exactamente igual a 5 volts, 5 ohms, disculpen, 5 ohms por la corriente 1, ¿verdad? Para la corriente 1, fíjense. La corriente 1 tiene esta fuente de voltaje de 10 volts y tiene una resistencia de 5 ohms. Pues tiene que ser igual. Ahora, ¿qué podemos hacer para la corriente 2? Oh, me borró todo. Ya. 10 volts igual a corriente 1 corriente 1 por 5 ohms. Y para la corriente 2, E, que es ese valor que dice ahí, sea corriente 2 por 10 ohms. Pero fíjense que eh, en el punto donde se unen las corrientes, este de aquí, las corrientes se tienen que sumar, ¿verdad? Entonces, para ese punto,
corriente 1 más corriente 2, ¿cuánto tiene que ser para que el voltaje sea cero? Tiene que igualar y ser igual a cero. Entonces ahora ya tengo tres ecuaciones para dos incógnitas. Fíjense, ya calculamos aquí cuánto vale para corriente 1. Ahora para corriente 2. Y ahora para corriente 3. Perdón, Profe, para sumar las corrientes. Dime. ¿cómo era que había sacado la primera y segunda ecuación? No, me perdí un poquito. Sí, claro. Mira, yo quiero encontrar una ecuación para corriente 1 y una para corriente 2. Entonces, la corriente 1 es esta que fluye a través de este circuito. Viene aquí de la batería, pasa por la resistencia 1. Esto es lo único que sabemos al principio del circuito, porque después va a venir la corriente 2 por este lado y se van a combinar aquí. Entonces, yo no puedo saber mucha información después de que se combinen, pero lo que sí puedo saber es si yo tengo esta batería y tengo mi resistencia 1, tiene que pasar a fuercitas por acá la corriente 1. Entonces puedo calcular con ley de Ohm esta ecuación. Acuérdate que, acuérdate que corriente es voltaje entre resistencia, o bien voltaje es eh, corriente por resistencia. Y eso fue lo que hice aquí. Voltaje de la batería es corriente 1 por la resistencia. Y ahora hice lo mismo para el otro lado. El voltaje de esta fuerza electromotriz E es la corriente por la resistencia. Ah, ya entendí, profe. Gracias. Ujú. Y ahora, la tercera ecuación es la que está un poco más compleja. Esta forma parte de las leyes de Kirchhoff. No me quiero meter en ese mundo porque tendremos que hacer más cosas, pero aquí la idea básica es que tienen que llegar a un punto estacionario, un equilibrio. Y hay dos mallas cerradas, aquí una y otra, y en donde se juntan, tiene que ser, tienen que igualarse a cero las corrientes. Es algo, si uno lo piensa igual, tiene sentido. Yo tengo una malla se refiere un subcircuito del circuito, que es este cuadrito, y tengo otra malla. De hecho, tengo una otra malla aquí pequeñita, pero hay una malla grande acá, una malla y otra malla. Y donde se unen, tiene que haber una condición de equilibrio. Y la única condición de equilibrio es que corriente 1 más corriente 2 sea cero. Ahora no se preocupen, esto no creo que vaya a venir el certamen. No lo voy a poner, porque no lo pasamos y no va. Pero es una condición que sí tiene sentido lógico y podemos utilizarlo. Bueno, si tenemos estas tres ecuaciones, yo puedo despejar cuánto vale E, ¿cierto? Voy a despejar cuánto vale E. E es lo mismo que I2, pero fíjense que I2 es lo mismo que menos I1, ¿verdad? Por por la tercera ecuación. Entonces sería menos I1 por 10 ohms. Y esto es lo mismo que I1 es lo mismo que 10 entre 5, o sea, 2 amperes, menos 2 amperes por 10 ohms. Y esto es lo mismo que menos 20 volts. Entonces, si yo coloco una fuerza electromotriz de menos 20 volts, la condición estacionaria aquí va a permitir que no haya flujo de corriente y entonces el amperímetro acá va a medir cero por esta ecuación de aquí.
Estaba fácil, estaba sencillo este problema. Bueno, fíjense que la idea básica aquí nomás fue ver dónde están las corrientes, se ven ahí, y usar la idea. Y eso fue todo. ¿Preguntas? Bueno, ahora aquí viene otro ejercicio que al principio parece muy feo, muy apantallante, pero la verdad es que está muy fácil, está muy sencillo, muy, muy fácil. Entonces, a ver, poner aquí cerramos esto, no quiero dibujarlo. Ujú. Entonces, vamos a ponerlo en notas. Ya, entonces vamos a hacer este circuito acá. Vale. Entonces vamos a calcular acá, según lo que dice el problema, dice, determina la corriente a través de cada resistencia, la caída de voltaje y la potencia. Está un poquito largo, pero a ver si lo alcanzamos a hacer. Si no, nos vemos la clase que sigue. Ya. Entonces, fíjense, se ve, parece feo, pero yo puedo reducirlo mucho, mucho, mucho este circuito. ¿Qué es lo primero que se dan cuenta ustedes? Ah, pues miren, yo tengo acá una batería, esta, esta batería de aquí, no puedo escribir. Tengo una batería que tiene en la parte, aquí, conectada una resistencia en serie y luego un par de resistencia en paralelo. Estas están en serie, estos dos bracitos. Entonces puedo de ahí calcular una sola resistencia. Y es exactamente igual del otro lado. Es una resistencia en serie con cuatro que están en paralelo, pero esos cuatro, dos están en serie. Entonces calculemos todos los resistencias. Empezamos con el brazo de la izquierda. Fíjense, tengo que, cuando veo un circuito así, primero tengo que ir a lo más simple. Tengo que ir a lo más simple. Entonces, lo más simple primero es hacer de esas resistencias en serie, perdón, de resistencia en paralelo, juntarlas en serie. Miren, de la siguiente forma. Yo tengo una resistencia de 1 ohm y una de 3 ohms. Esas las voy a convertir en una resistencia de 4 ohms, ¿cierto? Y ahora me queda del otro lado una de 4 y una de 2, o sea, una de 6 ohms. Está en serie con una de 0.6 ohms. 0.6 ohms con la batería. Y por el otro lado, exactamente lo mismo. Es una batería del lado izquierdo, está 3 y 2 ohms. Entonces son 5 ohms. Y por la parte derecha es 1 y 4 ohms. O sea que también son 5 ohms. Y termina con una resistencia en serie de 0.5 ohms.
Ya no se ve tan difícil, ¿verdad? Ya está mucho más fácil. Bueno, entonces vamos a calcular ahora las resistencias en paralelo. La resistencia en paralelo, a esta le vamos a llamar, a la de la izquierda, le vamos a llamar RA. RA, de hecho sería 1 entre RA, sería 1 entre 4 ohms más 1 entre 6 ohms. Y esto es 6 por 4, 24. Pero mi factor común es 12, puedo hacerlo con 12. 12 ohms. 12 entre 4 es 3. 6 entre 12 es 2. Entonces, 3 más 2, 5 doceavos. Veamos. Entonces, RA es lo mismo que 12 entre 5 ohms. Y esto numéricamente es 12 entre 5, 2.4. 2.4 ohms. Ahí está. Por el otro lado, vamos a hacer la de la parte izquierda. Tengo 1 entre RB es 1 entre 5 ohms más 1 entre 5 ohms. Y esto es lo mismo que 2 entre 5 ohms. Y entonces RB sería 5 medios de ohms. Y esto es igual a 2.5 ohms. Entonces ya, fíjense, el circuito ya se va a reducir muchísimo. Tengo ahora una resistencia acá de 0. Ay, de 0.6 ohms, una resistencia acá de 2.4 ohms. Por el otro lado tengo una resistencia de 2.5 ohms y una de 0.5 ohms. Entonces esto son dos en serie. Me queda acá una resistencia de ¿cuánto? De 3 ohms, ¿cierto? Y otra resistencia de 3 ohms también. Y esto, fíjense que yo lo puedo dibujar de la siguiente forma, una forma que ya les va a parecer más conocida. Es exactamente igual, ¿no? Nada más que yo lo di vuelta. 3 ohms y 3 ohms. Entonces ya están en paralelo. R1 entre RC, porque están en paralelo. ¿Cuánto es? Fuerte. Es 1 entre 3 ohms más 1 entre 3 ohms. Y esto es lo mismo que 2 veces 3, 1 entre 3 ohms. Entonces, RC es 3 medios de ohms. Y esto es 1.5 ohms. Entonces, nuestro circuito final
y creo que eran 24 volts. Sí, 24 volts. Está fácil, ¿no? ¿Cuál es la corriente total del circuito? La corriente total sería ¿Profe, el volt. enunciado decía que eran 24 voltios o usted lo puso? eh, Aquí dice Ay, ya, 24. no me acordaba. Entonces la corriente serían 24 volts entre 1.5 ohms. Y esto es, vamos a ver, vamos a calcular acá, 24 entre 1.5, 16 amperes. Wow, es muchísimo. Es una corriente sumamente grande. Fíjense, el cargador de un celular consume como máximo así cuando es un cargador grande y cuando es un teléfono que está consumiendo mucha carga, 1 amper, quizá 2 amperes. El cargador de mi notebook, miren, consume 3 amperes a su máxima potencia y se calienta harto. Fíjense que un circuito que tiene una corriente de 16 amperes es un circuito que consume muchísima corriente, brutal así, mucho. Por ejemplo, miren, yo tengo en mi casa un calefactor eléctrico que tiene una potencia de, creo que son 3 kilowatts, 3 kilowatts. Y como trabajamos aquí en Chile con 220 volts, ¿cuál es la corriente que consumen? Vamos a calcular. A ver, ¿cuánto les dije? 3 kilowatts. Y según nos acordamos, acá, vamos a ver cómo se calcula la potencia. Miren, ahí está. Ahí tenemos I por delta V, es potencia. Entonces, si yo tengo la potencia y tengo el voltaje, puedo calcular la corriente, nomás dividiendo, serían 3000 watts entre 220, 13 amperes. Fíjense, un calefactor a máxima potencia, así máxima potencia, y jamás lo tengo a máxima potencia, consume 13 amperes. Entonces, este circuito de acá consume harta potencia, mucha. Pero tiene sentido porque miren el valor de las resistencias. Tiene una resistencia chiquitita, es 1 ohm, 3 ohms, 4 ohms, 0.6 ohms. Casi que son puros alambres conectados. Miren, vamos a después calcular la caída de voltaje y la potencia en cada resistencia, pero eso está un poquito largo, así que lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer? ¿Un comentario? ¿Alguna duda? Si no tienen, vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a subir la clase a YouTube y ahí la van a poder ver ustedes, sus alumnos y sus compañeros, perdón, disculpen. Bueno, muchas gracias. Gracias por la consideración. El miércoles también les pido si podemos hacer la clase online. Miren, si tienen alguna pregunta, pues escríbanme